Bienvenidos a este especial en el que podrás aprender sobre el medio ambiente y su conservación. Estuvimos en el 5º encuentro de gestión social y cultural al cuidado de la Casa Verde, en el Parque Biblioteca José Horacio Betancourt, aprendiendo a disfrutar y proteger nuestra naturaleza. También nos dimos un paseo por San Cristóbal, donde aprendimos un poco de sus quebradas, sus reservas naturales y cómo se manejan allí los residuos sólidos. Para finalizar nuestro especial, les tenemos un taller de educación ambiental desde la infancia. Vamos a pajarear y a identificar árboles en el Parque Biblioteca de San Antonio de Prado. Nos acompañaron los guardacuencas de la Secretaría de Medio Ambiente, quienes nos enseñaron sobre algunas especies que se encuentran allí. Miremos. Hay aves asociadas a cada tipo de ecosistema en un área tan pequeña y tan bien ubicada, tan estratégicamente ubicada en términos de clima, hace que Colombia sea un paraíso para la diversidad. Por eso no solo para aves, Colombia es un país mega diverso. Probablemente en cualquier grupo que se empiecen a estudiar, si empiezan a estudiar diversidad de escarabajos, es probable que Colombia también tenga una representación muy importante. Sino que hay otros grupos que son obviamente mucho más estudiados, como las aves. El hecho de que haya una cobertura, de que haya como una especie de refugio, que haya plantas que ofrecen recursos, que están ofreciendo un sitio para anidar, que están un sitio para guarecerse, eso hace que se puedan ahí mismo recuperar un montón de especies que probablemente antes no estaban. Cuando estamos en un monocultivo, vamos a seguir viendo aves, pero la diversidad es más bajita. Entre más diversidad haya de plantas, que esa es la ventaja, el hecho de que no son una sola especie, sino que tenemos yarumo, que tenemos el cámbolo, que tenemos un drago, un espadero, que tenemos varias especies. Cada una de ellas está ofreciendo recursos a unas especies diferentes de aves, entonces eso hace que obviamente aquí vamos a tener como un pequeño pulmoncito, un pequeño refugio para la diversidad de las aves. No sé si vieron que llegó la garcita huellera. Eso es lo que llamamos el plumaje nupcial. Significa que está en temporada reproductiva. Ella no siempre se le ven esos penachos como parditos, como cafecitos. Eso pasa muchas veces en las aves. Ellas cambian el plumaje o le salen otro tipo de plumitas. No son así como la típica pluma gruesa, sino que son como unos penachitos. Son como si fueran unos pelitos, ¿cierto? Es como una plumita desnuda. La familia a la que pertenecen los gallinazos es exclusiva de América. Entonces, los europeos cuando vienen aquí, fascinados viendo gallinazos, porque es que es una ave súper grande, para uno le pasa volando, eso común, uno lo ve por ahí esculcando las basuras y son, pero ¿qué es eso tan sorprendente? Porque por allá ellos son los buitres, ¿cierto? Esas serían como los carroñeros que están en esa zona. En cambio aquí tenemos esta familia que es exclusiva de América, en donde está el cóndor de California, están nuestros gallinazos, el cóndor de los Andes, ¿cierto? El rey de los gallinazos, la guala, lo que yo les decía, pues especies que son como un grupito, que son muy similares ecológicamente en su comportamiento. Cuando digo palomas me refiero a estas que tienen como ese cuerpito, es un grupo especial que usted las ve, que tiene el cuerpo muy rechonchito, la carita más bien pequeñita y que cuando usted las ve son caminando como así, ¿cierto? Ese es un grupito donde entran todo lo que llamamos palomitas, entonces palomas, torcasas, tortolitas, paloma collareja, ¿cierto? La paloma guarumera, la de la canción. Esa paloma de parque es introducida, ¿cierto? Es una especie que antes se venía por otro uso, se utilizaban como paloma mensajera, entonces se fue trayendo y se fue reproduciendo. ¿Qué pasa con esas especies que no son de esta zona? Cuando llegan aquí encuentran una disponibilidad de recursos permanente, ¿cierto? Porque lo que decimos, tenemos recursos, árboles florecidos, árboles con fruto todo el año, si no es esta especie, es la otra. Cuando empezaron los asentamientos humanos, empiezan zonas de refugio para ellas, sitios para anidación, entonces eso favorece. Esas especies que normalmente se pueden reproducir una vez al año, las palomas se están haciendo 2 y 3 veces al año, entonces eso hace que puedan crecer a una tasa tan acelerada. Una especie para reproducirse necesita
un hábitat adecuado, buena alimentación, y nosotros le estamos brindando eso, ¿cierto? Porque entonces en el campanario de la iglesia, en los parques, les estamos haciendo casitas, además les estamos dando comida, les echamos maíz, les echamos arroz. Entonces mientras ellas tengan alimento y sitios para anidar, van a seguir poniendo, bueno, se van a seguir reproduciendo de manera constante. Nosotros tenemos como la idea de que es que el platanito para los pájaros, es que pongámosle la agüita con azúcar, pero ¿y qué pasa? Y si la persona ya se va de esa casa y se va al plátano, ¿piensan que se van a desaparecer los azulejos? No. O sea, lo que tenemos que tratar de fomentar es la siembra de especies que sean de interés y que favorezcan la reproducción de las especies nativas. Entonces, ¿le gustan los colibríes? Empleemos un jardín funcional, sembremos verbenas, sembremos mermeladas, especies que tienen buen recurso, que las aves pueden visitar y que en toda su ruta de alimentación van a estar pasando por ahí en algún momento del día. Aquí está uno de los periquitos, o de los loritos que estábamos hablando ahorita. Lo llaman periquito de anteojos y también la guacharaca sigue ahí. El macho tiene como unas gafitas azules, ¿cierto? ¿Cómo es gafitas? Pues como un área alrededor del ojo que le da la impresión de tener unos anteojos, entonces por eso lo llaman periquito de anteojos. La hembra no tiene esta característica, la hembra es toda verdecita. Entonces es de esas especies que decimos que tienen dimorfismo sexual, es decir, que macho y hembra son diferentes, como nos pasaba con el pechirrojo, que el macho es rojo y la hembra es más clarita. En este momento no tenemos migratorias, en la temporada invernal vienen hacia la zona ecuatorial, hacia la zona tropical para pasar esas temporadas. Se define que son aves migratorias porque no se reproducen aquí, es decir, ellas vienen aquí, se quedan aquí, están 6 meses en Colombia y en otros países pues como Perú, Ecuador, Venezuela, en Centroamérica, pero aquí solo vienen a alimentarse, a ponerse lindas, a cambiar el plumaje, a ponerse el plumaje nupcial, a que queden bien guapas, y para la temporada de reproducción regresan a Estados Unidos para la primavera. Esas migratorias boreales están aquí llegando finales de septiembre, principios de octubre. En este momento no estamos en temporada de migratorias. Dentro de esas migratorias tenemos muchas reinitas, tenemos algunas águilas o gavilanes como el águila cuaresmera, ¿cierto? O las águilas cuaresmeras que llaman, el gavilán aliancho, tenemos las pirangas, muchas especies que vienen aquí, que las estamos viendo, incluso se ven en esta zona, o sea, no solo en las zonas boscosas, también así en parques se ven, y se regresan nuevamente entre marzo y abril. Si estuviéramos haciendo esta misma actividad de avistamiento de aves en un parque en la Amazonía, estaríamos viendo algunas iguales, pero también muchas otras diferentes, ¿sí? Entonces, dependiendo de la distribución, pues dependiendo de la altura, algunas especies van cambiando, ¿cierto? Hay especies que solo vamos a ver como en zonas bajas, otras en zonas medias y otras que son exclusivas, por ejemplo, de las zonas más altas o los nevados, como el cóndor de los Andes. Es una especie que es exclusiva de esas zonas nevadas, de esas zonas extremadamente altas. Claro, porque aquí en Colombia quedan muy pocos individuos. Entonces miren que han pasado en las noticias, han sufrido cacería, pues hay muchas personas que los matan. Entonces es una especie que está en peligro de extinción. En Colombia la tenencia de fauna silvestre es un delito y ya es penalizado por la ley. Es decir, las personas pueden tener en su casa especies que lo que llamamos exóticas, que están todavía permitidas, que el periquito australiano, ¿cierto? Cuando estamos hablando de la fauna silvestre, estamos hablando de las especies que son propias de esta zona, ¿cierto? Son propias de Colombia, son propias de nuestra región. Entonces, todas las especies que tenemos, todo lo que estamos observando, por abundante que parezca, el azulejo, yo no lo puedo tener en la casa, fauna silvestre. Lo mismo aplica para cualquier especie de mamífero, que el tigrillo, que es que yo tengo un cuzumbo en la casa, que es que es muy bueno para espantar los animales. No, todo eso es fauna silvestre. Cuando estamos hablando de fauna exótica, son algunas especies que son de criaderos y que vienen pues como por una exportación legal o que son generadas aquí, pues las crean aquí mismo, ¿cierto? Se reproducen así mismo, como están algunas cacatúas, los periquitos australianos, ¿cierto?
especies que uno todavía ve, estos loritos agapornis, que son unos como de cacheticos rojos, que son especies que no son típicas de aquí de Colombia y que pues todavía las siguen reproduciendo y la gente las sigue adquiriendo. Para esas todavía no tenemos pues como una legislación que prohíba su tenencia. Trajimos 2 equipos que nos van a servir mucho. Uno de ellos son las tijeras podadoras, sí, que muchos de ustedes las conocen como tijeras de jardinería. Este es mi juguete favorito desde hace más de 20 años, me acompaña hace mucho rato, no lo suelto fácil. Las tijeras podadoras, muy simple. Las cargamos en el monte para que no se pierdan, le ponemos una cuerdita aquí y si uno se la amarra al pantalón. Nuestro segundo equipo es un cortarramas, también le llaman trimmer. Se utiliza mucho en herbarios, se utiliza en muestreos, en expediciones botánicas. Hoy día no se les llama expediciones botánicas, pero nosotros hacemos algo muy similar a lo que hacía Mutis hace 200, 300 años. Nosotros nos metemos al monte, a veces en jornadas muy largas, a veces en jornadas de un solo día, colectamos muestras, eso se llama colectar muestras, entonces tomamos muestras de plantas en la medida de lo posible, con flores, con frutos y con hojas, por supuesto, y esas 3 cosas, flores, frutos y hojas, nos dan la posibilidad de saber qué especie es. Si hablamos de un guayacán, por ejemplo, el guayacán tiene un nombre científico que comienza con el género. El género en el caso del ser humano es el Homo, ¿sí? Los homínidos. En el caso del guayacán es el Tabebuia. Ya lo han dividido en 2. A veces lo llaman Androanthus, dependiendo de cuál especie, a veces lo llaman Tabebuia. Lo último que se inventaron hace ya varios años fue un sistema de clasificación en donde miran a nivel molecular las plantas. Es algo así como si metieran las plantas en una licuadora y luego miran qué los compone. Y por similitud los agrupan, cuáles se parecen con cuáles, y luego a partir de eso generan unos árboles evolutivos donde dicen, vea, el primero, el más ancestro es este de aquí se dividieron estas 2 tribus, de estas 2 tribus se dividieron estas familias, de estas familias se dividieron estos géneros, y ahí tenemos, gracias a esto, un Tabebuia o un Androanthus o alguna otra planta, ¿sí? Entonces, con todas esas plantas van mirando, con todos esos datos van mirando a nivel evolutivo cómo estos árboles se van relacionando y cómo evolucionaron. ¿Para qué nos sirve mirar la evolución de los árboles y de las plantas en general? Para poderlas relacionar con la evolución de los animales. ¿Quién de ustedes nos puede decir una planta que tenga una relación estrecha con un pájaro, por ejemplo? Les doy una pista. La palma de cera. La palma de cera tiene una relación estrecha con un periquito. El pájaro carpintero tiene una relación muy estrecha con árboles de maderas blandas. Las maderas blandas a los árboles les sirven para crecer rápido, para cubrir un área muy rápida, y cuando la rama se les seca se convierte en alimento de insectos y a su vez alimento de pájaros carpinteros. ¿Listo? Si yo les hablo de un colibrí, ¿en qué piensan a nivel de plantas? En flores. En flores. La flor, según su forma, me permite que la visiten cierto tipo de animales. Como el colibrí tiene un pico largo, él va a necesitar, o digamos va a buscar plantas que tienen flores con esa misma forma. Suelos muy pobres y muy compactos. Hay que revisar si está muy compacto. Si está compacto necesita que lo aireen, necesita que de pronto descompactar un poco. Para eso hay unas herramientas que son muy simples, que parecen tenedores gigantes, que se llaman descompactadores. ¿Listo? Entonces el descompactador me permite que le entre más aire, que se abran espacios, que en esos espacios vivan insectos del suelo, vivan organismos del suelo, que le ayudan un poquito a las plantas a tener mejores nutrientes, como las lombrices. ¿Ya? Segundo, añadir materia orgánica, como por ejemplo compost de lombriz. Tercero, cuando usted controla malecitas o arbences, nosotros las llamamos arbences, preferimos llamarlas así, esas plantas, cuando usted las arranca para que, digamos, limpiando el jardín entre comillas, entonces usted puede secarlas y cuando ya están secas se las pone en una capita gruesa al suelo. Eso le tapa el suelo, le conserva la humedad, evita que crezcan más malecitas o más arbences
y le empieza a generar una capa de materia orgánica donde también viven otros insectos y se empiezan a generar otras cosas más interesantes. Una de las particularidades de los árboles son las formas de asociarse con otros. Cuando tengo árboles y les permito hacer grupos muy diversos, ellos me van a atraer o van a generar las condiciones para tener insectos, lagartijas, animalitos que comen lagartijas, pajaritos, murciélagos y toda la fauna que se asocia de ahí en adelante. Ya nos hablaron acá de los osos perezosos, por ejemplo, y no hablemos de los primates, no hablemos de los titíes, de los miquitos, no hablemos de las iguanas. Entonces, ¿para qué nos sirven los árboles? Básicamente sostienen la vida en el planeta, y entre más diversidad tengamos, mayor capacidad vamos a tener de sostener diferentes formas de vida. Ya lo hablamos con insectos, con reptiles, ya lo hablamos con hormigas, ya lo hablamos con mamíferos. Entonces, si no tenemos arbolitos, sencillamente el planeta se desequilibra y se nos va acabando y se nos va agotando el recurso. El recorrido con los guardacuencas. Pudimos ver otras especies como el carpintero, el colibrí, el siridí, entre otros. Nos hablaron del yarumo, el bambú, la guaudua, el plátano. Yo no sabía que estos tres últimos son hierbas gigantes. Definitivamente no conocemos todas las maravillas que tenemos a nuestro alrededor. En fin, ahora miremos otros temas ambientales que nos enseñaron en el conversatorio. San Antonio de Prado no solo es el corregimiento con mayor población, también es el corregimiento con mayor inundaciones y procesos de movimiento de masa del Distrito Especial de Medellín. Hoy estuvimos en un evento, un conversatorio bien importante donde tuvimos varios funcionarios de Corantioquia, de la Alcaldía de Medellín, de la Mesa Ambiental, en fin, y estuvimos tratando sobre el recurso hídrico de San Antonio de Prado, su importancia, el reto que tenemos para conservarlo y cómo la ciudadanía puede aportar a esto. Se hubo una gran participación, se tuvo unas charlas muy importantes, muy concretas, pero muy dicientes en términos de cifras y situación actual del recurso, lo que nos deja un poco preocupados, pero también nos deja un poco inquietos con respecto a estas cosas que podemos hacer desde lo institucional, desde lo ciudadano y desde lo comunitario. Así que fue un gran éxito este evento y agradecemos a todos los que participaron en él. Quiero mostrarles un mapa general de las reservas naturales que hasta la fecha ha adquirido la Secretaría de Medio Ambiente. Son en total 15 reservas naturales, todas distribuidas en los 5 corregimientos del distrito, para un área aproximada de 2.800 hectáreas. Podemos ver que en la parte de arriba se ubica el corregimiento San Sebastián de Palmitas. Allá tenemos alrededor de 4 reservas naturales, Volcán Miserenga, la reserva La Frisola, la reserva La China y se me escapa una, no, son esas 3, pero están custodiando 4 microcuencas. La microcuenca La Volcana, la microcuenca La Miserenga, la microcuenca La China y la microcuenca La Frisola. Estas microcuencas van a tributar a la cuenca La Sucia y posteriormente la Sucia va a tributar al río Cauca. Luego tenemos el corregimiento de San Cristóbal, acá tenemos la reserva Las Baldías, que está en el área de nacimientos de la cuenca La Iguaná. Luego tenemos la reserva El Moral, que está también custodiando el área de nacimiento de la microcuenca La San Francisca y la Lejía, ambas tributan a la cuenca La Iguaná.
Luego tenemos corregimiento de Altavista. En Altavista tenemos 4 reservas: la reserva Ana Díaz, custodiando la microcuenca Ana Díaz; la reserva Aguas Frías, custodiando la reserva la microcuenca La Picacha. Tenemos también la reserva Manzanillo, que custodia la microcuenca La Guayabala, y la reserva El Barcino, que me está custodiando varios drenajes tributarios de la microcuenca Altavista. Voy a pasar a el corregimiento de Santa Elena, donde tenemos en este momento 3 reservas: la reserva Santa Elena, la reserva San Pedro, y tenemos una nueva reserva que se llama la reserva La Castro. Siguiente diapositiva, ya amplío el tema de San Antonio de Prada. Podemos ver que acá tenemos principalmente la cuenca Doña María. Entonces, la Secretaría de Medio Ambiente a la fecha ha adquirido 3 reservas naturales en jurisdicción del corregimiento de San Antonio de Prado. Estas reservas están ubicadas o se denominan Reserva Limona Manguala, Reserva Astilleros y Reserva La Verde. La Reserva Limona Manguala está custodiando lo que son el área de nacimientos de las microcuencas La Limona y La Manguala. Luego tenemos la Reserva Astilleros, que está en la parte alta, me está custodiando lo que es la microcuenca La Guapante, y luego tenemos la Reserva La Verde, que me está custodiando la microcuenca La Zulia. Estas 3 reservas están custodiando microcuencas que son tributarias a la cuenca Doña María. Y todas las microcuencas que acabo de mencionar son microcuencas abastecedoras, quiere decir que se realiza una captación directa para abastecimiento humano. Como datos generales, tenemos que la cuenca Doña María tiene un área aproximada de 69 kilómetros cuadrados, tiene una cota máxima en los 3.156 metros sobre el nivel del mar y una cota mínima en los 1.563 metros sobre el nivel del mar. El corregimiento tiene, digamos, una historia, una trascendencia importante a nivel regional, a nivel territorial, porque es considerado un territorio hídrico por excelencia. La red hídrica es bastante compleja, bastante numerosa. Sin embargo, hay una contradicción, a pesar de que se calculan que aproximadamente la cuenca Doña María le vierten de manera directa alrededor de unas 90, digamos, fuentes hídricas o corrientes hídricas de diverso tamaño. En realidad, digamos, en los últimos años nos hemos centrado principalmente en la evaluación, el estudio, el monitoreo de unas 20 cuencas. De esas podemos resaltar la Limona, la Manguala, la Jacinta, el Buey, la microcuenca de la Despensa, la Zulia, en fin, la Larga. Todo este tipo de cuencas, en aproximadamente unas 20, las que le íbamos haciendo monitoreo, hemos detectado que la calidad en la mayoría de ellas, sobre todo al ingresar en la parte media y baja, en la zona urbana, han tenido un deterioro progresivo. En la mayoría de casos, en algunos casos ha logrado, digamos, revertirse el fenómeno de contaminación hídrica que venía desde años atrás, pero en la mayoría de casos ha habido un deterioro progresivo. Por un lado, en cuanto a la calidad del agua, pero también desde el punto de vista de digamos, de los impactos o de las intervenciones sobre los retiros de las quebradas, sobre las rondas hídricas, ese sí es progresivamente peor cada vez. Entonces podemos decir, grosso modo, en general, que mientras no se mantenga de manera sistemática, seria, permanente, los estudios que viene adelantando el Observatorio Ambiental Local, la Mesa Ambiental, sobre monitoreos, es muy difícil hacer control sobre la calidad y empezar a gestionar con las instituciones públicas y con la propia comunidad para que se vayan mejorando, restaurando progresivamente. ¿Por qué? Porque si no se tiene esa información año por año, pues uno no tiene unas bases sólidas, digamos, sobre las cuales solicitar recursos y gestión oportuna. En la parte, digamos, alta, cerca al puente Rial, sobre la vía, digamos, que va hacia Astilleros, a esa altura de la quebrada, las aguas de la caña de María son de buena calidad. Pueden ser utilizadas, digamos, para consumo humano mediante una planta de tratamiento, o pueden ser utilizados para recreación. Aguas más abajo, ya a la altura, digamos, de los baños,
¿cierto? Donde están, digamos, ahí en el Salado, donde está la cancha de fútbol pueblo y la sede social, ahí ya las aguas están bastante contaminadas, sobre todo estacionalmente. Tan contaminadas que ya para poderla utilizar para el consumo humano requiere un tratamiento mucho más estricto, mucho más fuerte, pero además ya no se recomienda, desde el punto de vista de la normatividad vigente en Colombia, no se recomienda que la gente ni siquiera se bañe ahí, porque ya tiene, digamos, un nivel de contaminación fuerte. Y otro sitio de monitoreo está en el, digamos, ya casi que a la salida del corregimiento, cuando ingresa a Itagüí, junto a la vereda La Verde, ahí las aguas están bastante contaminadas, ya no son aptas para consumo humano y mucho menos tampoco para recreación, ¿cierto? Para el contacto primario con la piel. Entonces, digamos que la quebrada viene desde un estado bastante limpio, bastante bueno en la parte alta y se va degradando en la medida que va descendiendo. Agua dulce en el mundo hay alrededor del 2.5%. El otro, que es como el 97%, 98% es agua salada, o sea que no es de consumo. El 2.5% es de consumo. Y nosotros, Colombia, tenemos la gran fortaleza de que somos uno de los países con más agua dulce en el mundo. Créanme que Estados Unidos, Europa o Asia, allá casi no hay agua. Mucha de esa agua la sacan de acá, pues por lo menos aquí en Colombia hay muchas empresas de los estadounidenses y aquí comercializan el agua a otros lugares, ¿cierto? Ellos no tienen casi agua, nosotros la tenemos toda, ¿cierto? Uno de los pocos países que tiene toda el agua, o sea, ese pequeño 2.5% que es agua para el consumo. Y ahora, Medellín es una zona muy rica en agua, San Antonio del Prado más todavía, ¿cierto? Como pueden ver, tenemos muchas quebradas y ahora viene la pregunta importante: ¿cuidamos nosotros esas fuentes de agua? No. Nada. Los colombianos nos caracterizamos por no cuidar nuestras fuentes de agua. Y el proceso como que cada vez se acelera más. Yo creo que en la época de las personas que están más adultas, yo recuerdo pues que mi abuelo y mis papás me contaban que era muy normal ir a las quebradas, hacían sancochos, contaminaban obviamente, pero digamos que era muy normal usted ir a la quebrada, consumir esa agua, con esa agua hacían el sancocho, hacían sus cositas y no pasaba nada. Cogían, como decía el compañero, con las mangueras cogían el agua de consumo para las casas, normal, usted consumía sin ningún problema. Yo quiero saber si yo puedo hacer eso ahora, por ejemplo, con la quebrada de Doña María. Si yo voy a coger el agua y cocino en mi casa, ¿será que me enfermo? Ya me puede, ¿cierto? Y ya inclusive a simple vista ya uno ve el cambio de color, el olor y muchas cosas que nos hablan de la contaminación tan compleja que tenemos en nuestra ciudad. El último estudio que se hizo nos dice que Medellín es la tercera ciudad más poblada del mundo por metro cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que somos demasiadas personas en un espacio muy pequeño y cada vez va creciendo. Con todo el tema de personas desmovilizadas, migrantes y un montón de situaciones. Y esto nos trae unas situaciones complejas con el tema de las quebradas. ¿Qué pasa? Entonces, construcciones cada vez más hacia los lados de las reservas naturales que tenemos, en que inclusive si las reservas que ellos mencionaron ahorita, si eso no se estipula por ley, créanme que ya estuvieran construidas. Entonces nos vamos subiendo cada vez más y ¿qué hacemos? Cogemos el agua y ¿a dónde van los desagües de las casas? A las quebradas. Entonces ahí ya las contaminamos y también aumentamos el cauce y otras situaciones y eso nos puede generar un problema en cuanto a los desbordamientos y a las inundaciones, ¿cierto? Entonces eso es una situación muy compleja, pero el problema que siento yo que requiere en Colombia no es que digamos que no nos concientizamos de la importancia del agua. Como la tenemos toda acá, nosotros decimos, como somos una ciudad llena de agua, pues a nosotros ¿qué se nos va a acabar? Eso, a nosotros no se nos va a acabar, ¿cierto? Nosotros tenemos aquí agua hasta para botar para el techo. Pero créame que en unos años la situación va a ser muy compleja si seguimos con esa dinámica y con el tema de contaminación. Por ejemplo, ahora a nivel mundial hay 5 islas gigantes, busquen videos, investiguen sobre eso, de basura a nivel mundial que ya se ven desde el espacio y ya están llenas. Ahora a nivel mundial hablamos de adaptación al cambio climático, o sea, ya dejamos de hablar de mitigación o reducción o cambio climático, sino que ya hablamos de adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Que los expertos dicen, esto está jodido, esto no hay forma de revertirlo, ¿qué nos toca hacer? Adaptarnos. Lideré la mesa ambiental, la coordiné durante 3 años y medio hasta mayo pasado.
En el corregimiento desde la mesa ambiental se lograron varias cosas. Una de ellas fue leer el territorio y saber las problemáticas que tenemos. También se logró un plugin o carrera ambiental, el único en el corregimiento, el único a nivel distrito, el único a nivel regional. Ya va su tercera versión. Son actividades que hemos hecho en el corregimiento para poder trabajar el tema ambiental. Pero necesitamos urgentemente un PAAL para diagnosticar el territorio y poder conocer las fortalezas tipo plugin o las fortalezas que tenemos a nivel biodiversidad, flora, fauna. También tenemos grandes fortalezas como la Reserva El Moral, como Reserva Las Baldías, que ha aumentado la diversidad en flora y fauna, y lo hemos podido evidenciar a nivel urbano, donde vemos cantidad de especies que hacía mucho rato no se veían. Tenemos también muy cerca el páramo más pequeño y el más cercano a una urbe, como es el páramo de Las Baldías, protegido por un privado, pero que no surte de agua o surte de agua a 200.000 personas a nivel del distrito de Medellín. La Quebrada La Iguaná tiene desde la administración, desde el POT del 2014, un macroproyecto, se llama Macroproyecto La Iguaná, donde la idea es recuperar sus retiros, donde hay proyectos y programas para reforestar, para retirar a algunas personas que están invadiendo estos retiros, para que hayan programas realmente de cuidado y protección de la Quebrada La Iguaná. Lastimosamente hasta hoy no se ven los resultados, seguimos en los imaginarios, seguimos esperando que se haga realidad, pero que sería maravilloso para el territorio si se logra dar. San Cristóbal tiene varias quebradas principales. Como les dije, está la San Francisca, que es una de las mayores tributarias de la Iguaná. Está Aguas Frías, pero hay varias, está la Bermejala, está la Puerta. Tenemos un problema muy grave en las quebradas, sobre todo en la parte alta, en las veredas altas, y es una planta invasora que se llama ojo de poeta. Esta planta, si no hacemos algo con ella, si no la controlamos, vamos a terminar con los pocos árboles que reforestan estas quebradas, y vamos a terminar con las quebradas mucho más deforestadas de lo que están en este momento. Necesitamos reforestación, necesitamos cuidado, necesitamos control de esta planta y necesitamos que hayan alcantarillados en el corregimiento para poder tener unas mejores fuentes hídricas en el territorio. Tenemos graves problemas en las quebradas y en los retiros de quebradas del corregimiento. Somos personas que aún no tenemos la suficiente sensibilidad para no tirar los residuos en las quebradas. A nivel rural es muy dado que se tire en las quebradas los residuos, ya que en varias no logra llegar hasta allá, pero también se hace a nivel urbano, porque hay insensibilidad de las personas, porque no hacemos lo que debemos hacer, y es tener estos residuos en sus puntos de recolección. Lo tiramos en cualquier sitio, colchones, muebles. Luego hay inundaciones, grandes inundaciones, y nos hacemos la pregunta del por qué. También quiero contarles que estamos precisamente en un barrio que se llama Playa Rica. Resulta que se llama Playa Rica porque está ubicado en todo el cauce de la Quebrada La Iguaná. Este barrio se instaló ahí, hay muchísimas viviendas, ya han tenido problemas de inundaciones, la quebrada le han tenido que rectificar su cauce, cuando realmente la quebrada era muy amplia, le rectificaron su cauce, pero como ella busca su cauce natural, ha generado muchas inundaciones.
¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente? Pues es lo que le vamos a dejar nosotros a futuro a nuestras familias. Es crear una conciencia para poder que muchos podamos disfrutar de los recursos hídricos, de la naturaleza, de todo lo que nosotros realmente necesitamos para vivir. En San Antonio de Prado hay mucha contaminación porque no hay una conciencia real desde los niños hasta los adultos. Entonces la idea es que desde nuestros hogares, desde los colegios, podamos ir capacitando a los niños. Las soluciones que tenemos para recuperar nuestras cuencas y zonas verdes es el buen manejo de los residuos sólidos. Por esto fuimos a San Cristóbal a conocer de primera mano el trabajo de Corpo Occidente, una corporación de recicladores de oficio. Bueno, bienvenidos a la ECA de Corpo Occidente, Corporación de Reciclaje de Nuevo Occidente. Hoy nos encontramos aquí en Palenque. Yo soy María Elena Cárdenas, directora de proyectos, y queremos hablar sobre residuos, manejo de residuos sólidos y reciclaje. La problemática de los residuos cada vez es más grande y más grave, precisamente porque tiene que ver mucho con cultura ciudadana. Si no estamos fundamentando correctamente los parámetros, los lineamientos para enseñar y fortalecer la cultura ciudadana, este sería uno de los resultados, el mal manejo de los residuos sólidos. El plástico que muchos atacan, que muchos satanizan, este plástico hace parte de uno de tantos materiales que reciclan los recicladores de oficio todos los días. Pero resulta que debido a que no hay una política de ecodiseño y una política de disposición y recuperar los materiales de las mismas empresas de los cuales cada día nosotros consumimos, encontramos que el trabajo del reciclador se vuelve cada vez más dispendioso y menos rentable, porque de todo el plástico que recogemos, muchos no sirven, pero no sirven porque no estén hechos de plástico, no sirven porque eso no lo compran. Pero realmente los recicladores, el trabajo del reciclador es recoger lo que más se pueda y clasificarlos para que vaya a la industria. Los recicladores de oficio, según la norma colombiana, el decreto 596 del 2016, donde le da el poder a los recicladores para que accedan como empresarios del aprovechamiento al reciclaje. Nosotros, por ejemplo, tenemos un RUPS, un registro único de prestador del servicio, que nos permite acceder mediante las rutas a los materiales reciclables. Pero volvemos a tener el mismo problema. Todo este montículo de vidrio es el trabajo de 50 recicladores de 8 días. Como la gente no se para en la fuente, muchas veces encontramos vidrios quebrados en todos los contenedores y muchos de nuestros recicladores se lastiman.
Uno. Dos, hoy en día un kilo de vidrio no cuesta sino 50 pesos. Es toda una logística de transporte, toda una logística humana para recoger todos los residuos de una población a un costo que no es rentable. Desafortunadamente, según los precios del mercado, todos los materiales que ustedes ven aquí tienden a la baja. Eso es una gran problemática. Es por eso que muchos de los corregimientos están prácticamente sin prestadores de servicio, porque uno, la prestación no se está volviendo rentable. Dos, la prestación no se está volviendo un evento social. O sea, necesitamos que los prestadores del servicio público en el componente de aprovechamiento sean corporaciones con la primera misión, que los recicladores de oficio sea dignificando su labor. El reciclador ya es digno, como lo eres tú, yo y todos los que nos rodean. Necesitamos es dignificar la labor del reciclador, pero más allá de dignificar la labor, es poner esta labor en una escala laboral. ¿Por qué? Porque si nuestros ancianos recicladores no pueden reciclar en 5 o 6 años, la pregunta es ¿quién va a tomar esta labor que no está en la escala laboral? Así que el saneamiento ambiental, donde el gobierno es el responsable, va a quedar sin mano de obra. Nosotros somos parte de un sistema millonario. Colombia exporta más de 5 millones de dólares en materias primas que vienen de la recolección de este tipo de materiales. Con este material hacen este tipo de camisetas. Por eso es tan importante que las grandes empresas le echen una manito a los recicladores de oficio, porque hay momentos en que los materiales bajan de tal manera que por mucho que trabaje el reciclador de oficio en un mes, no alcanza a subsanar su mínimo vital. Entonces la situación es muy compleja y este también es un agradecimiento a los medios de comunicación, porque necesitamos que esto se vuelva vox populi. O sea, necesitamos que la gente entienda que detrás de un residuo, detrás de un consumo, hay todo un sistema de aprovechamiento, pero más allá hay un reciclador de oficio que vive de esto. Es fundamental que la comunidad empiece a trabajar en conjunto con las organizaciones sociales y con las organizaciones de recicladores de cada sector. Debemos construir nuestro plan de manejo integral de residuos sólidos en comunidad, con los recicladores de oficio como mano de obra primordial. Si no construimos estos planes de manejo integral de residuos sólidos con Envarias, con la Corporación de Recicladores, con las JAC, con la JAL, no vamos a llegar a ningún momento. ¿Por qué? Porque cada vez hay más consumo de materiales y menos capacidad para reciclarlos. Así que esto es una invitación primero a que reconozca la corporación y la apoye de su sector, y lo más importante, que reconozca a su reciclador de oficio, que le dé un cafecito, que le dé la oportunidad de servirle, que le dé la ropa que no utiliza, porque ellos son los que están moviendo esta economía que se llama una economía de la segunda oportunidad. Bueno, esto es una invitación para los usuarios de San Cristóbal que estén atentos a la nueva ruta de reciclaje que va a empezar a partir de agosto. Es una ruta de reciclaje con recicladores de oficio, así que es muy importante que uno, no saquen las basuras los días que no son; dos, que separen en la fuente el material que no es aprovechable y el material que es aprovechable. Corpo Occidente. Nuestra misión es dignificar la labor del reciclador, y nuestra visión es que en el 2026 podamos recoger más de 70 toneladas de material aprovechable aquí en San Cristóbal.
vez nuestros recursos naturales están más agotados. Primero porque abusamos en su utilización malgastándolos. Segundo porque los contaminamos. Y tercero porque cada día la población aumenta a gran velocidad, aumentando el consumo de estos. Es necesario entonces enseñar a nuestros niños, niñas y jóvenes a dar un buen uso. A continuación tenemos el taller de medio ambiente dado por la Mesa Tiguaná y la Voz de los Corregimientos. Realizando con los niños un taller de medio ambiente, enseñándoles sobre todo el tema de los manejos de residuos sólidos. Esta es la casa de William Arango, uno de los líderes de acá del territorio de San Cristóbal. Como pueden ver, tenemos una gran asistencia. Se encuentra con nosotros Miguel Ángel Montoya, un líder también de acá del corregimiento, que se preocupa mucho porque los niños tengan conocimiento sobre el medio ambiente. Si no, desde pequeños no les enseñamos a nuestros niños a manejar el medio ambiente, lo vamos a seguir deteriorando toda la vida y nos vamos a quedar sin nada, sin agua, sin oxígeno, y vamos a quedar, pues la tierra la vamos a destruir. Por eso aquí estamos enseñándole a los niños estos temas ambientales. A la importancia que es los residuos sólidos, ¿cierto? Entonces, de acuerdo a esas ideas, vamos a presentarnos cada uno y continuamos con el tema. Empecemos por la derecha. Mi nombre es Sandra Grisales, yo soy coordinadora en Tiguaná. En estos momentos estamos en Palma Baja con varios líderes de la mesa y estamos con un nuevo grupo con el que queremos hablar, compartir, conocerlos y que se lleven un mensaje muy bonito el día de hoy. Es importante separar nuestra basura porque así se facilita el reuso y reciclaje de los residuos sólidos que generamos. Estos residuos pueden ser utilizados y así reducir la extracción de recursos naturales del ecosistema. Muy bien, muy bien. ¿Qué nos quiere decir esto? De que si nosotros tenemos un manejo adecuado de estos residuos sólidos, primeramente vamos a tener más tiempo de vida en los rellenos sanitarios. ¿Saben qué es un relleno sanitario? ¿Qué es un relleno sanitario? Bueno, ese relleno sanitario es donde van a ir todos estos residuos, lo de las basuras, a ser depositados allá para hacer el tratamiento adecuado de esto, ¿cierto? Pero ¿qué pasa con esto? Si no separamos bien desde casa, van a colapsar esos rellenos sanitarios porque va a ser demasiada basura, pudiendo separarlas desde la casa y reutilizarlos para nuevos productos. ¿Han visto qué se puede hacer con los reciclables? Con las botellas, con las llantas, con los plásticos, ¿cierto? Entonces esa es la intención de queremos traerles a ustedes acá para que podamos tener esa información y separemos cada uno de manera adecuada en las casas. Ustedes que están aquí, ustedes no son los papás que van a tener esa capacidad de separar y de decirles a ustedes, no, es que esta basura se deposita aquí. No, son ustedes que están acá en estos momentos que van a ir a llevar esa educación a sus hogares, a sus padres. Esa es la idea y lo que le queremos comentar, ¿listo? Entonces, de acuerdo a esos residuos sólidos, vamos a tener tres tipos, ¿cierto? Unos que son aprovechables, otros que son no aprovechables y otros que son orgánicos, ¿cierto? Entre ellos también tenemos otros que son residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos los generan las unidades hospitalarias y las entidades químicas más que todo, ¿cierto? Pero entonces nosotros nos vamos a enfocar en los tres que podemos tratar desde nuestros hogares. Listo, entonces vamos a ver qué son los residuos orgánicos. Los restos de comida. Clarito, ¿cierto? Todo lo que tenga que ver con los alimentos los vamos a depositar en los orgánicos. Algo que se me pasaba, ¿notaron de qué color eran los reciclables? Sí. ¿Qué color? Gris, verde,
No, estamos hablando de los reciclables. Aquí ya tenemos el otro, que es lo orgánico. ¿De qué color es el orgánico? No, ahí lo tiene. Verde, eso. El anterior que era reciclable es el color blanco. Y ya estos que no son aprovechables van en el color negro, que estos van a dar a el vaso sanitario que le mencionamos en el principio. Desecharás artículos como papel de baño, toallas sanitarias, pañuelos usados, cubrebocas de papeles y cartón contaminados. Clarito también. ¿Cuáles son los que vamos a depositar en estas hojas, en estas bolsas negras? ¿Esas bolsas negras? Sí. Papel de baño, toallas sanitarias, papeles, comida. No, los papeles que se ensucian. Excavación, y eso lo hacen con un tiempo útil de vida, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa si nosotros no separamos bien los residuos desde la casa? Siendo eso elaborado para que tenga cierto tiempo de vida y no se llene rápido, ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo ayudar para que eso no se llene rápido? Ahí es donde está la importancia de lo que debemos hacer en nuestros hogares. De separar bien los residuos sólidos para que estos vasos sanitarios no colapsen. Si están destinados para un tiempo de 20 años, si no hacemos adecuadamente este trabajo desde las casas, se nos va a llenar en 8, 10 o hasta menos, ¿cierto? Entonces eso es lo que queremos comentarles para que ustedes lleven esta educación a la casa. Por ejemplo, en este momento la pradera ya está colapsado, como decía el compañero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no hay un manejo adecuado para eso. Era para 20 años, ¿cierto? Para 20 años. Era para 20 años. Y ya está colapsado, le tuvieron que sacar otro bracito por otro lado para seguir metiendo la basura aquí en allá. Cada uno de los municipios que disponen del relleno sanitario de la pradera, previamente hay una firma de un contrato de condiciones uniformes bajo el cual se obligan a cumplir con todos los lineamientos exhibidos en el interior del relleno sanitario. Una vez que esto ha sido suscrito, la empresa puede llevar sus residuos sólidos, para lo cual ingresan primero en una báscula de pesaje en donde son pesados de manera que sepamos cuántos residuos sólidos están siendo dispuestos por este vehículo. Posterior a ello, el vehículo, siguiendo las instrucciones de cada uno de los integrantes del equipo de trabajo de disposición final, se dirige hacia la plataforma de descarga en donde dispone o evacúa los residuos sólidos que previamente ha recogido en los diferentes municipios y zonas donde hace la recolección. Una vez allí están depositados los residuos sólidos, maquinaria especializada entra a esparcir y compactar los residuos sólidos para que en un mismo volumen se puedan disponer la mayor cantidad de residuos sólidos. Posterior a ello tenemos que hacer un tratamiento adecuado de los lixiviados y los gases que se generan producto de la descomposición de los residuos sólidos. Y nos quiere hablar de cómo es el proceso del manejo de esos residuos, ¿cierto? De cómo llega el vehículo, se le pesa para saber qué tanto tonelaje de basura, tonelaje de basura llevamos a ese vaso, ¿cierto? Sí. Entonces tenemos que empezar desde la casa, ¿sí o no? El primer consiste en hacer aprovechamiento de los residuos orgánicos que actualmente no se están aprovechando y son los que más se generan dentro del distrito capital. Aproximadamente 4.500 toneladas son enterradas diariamente en el relleno sanitario de Doña Juana. Entonces lo que se quiso fue reunir dos problemáticas: el no aprovechamiento de los residuos orgánicos y la inclusión de poblaciones de recicladores de oficio para que aprovecharan estos residuos. Y hacer una ruta de recolección selectiva donde estos residuos son recolectados y traídos a una planta de aprovechamiento donde se manejan técnicamente para producir abono compost y lombricompost. Un buen
tratamiento desde la casa de estos residuos sólidos que todos generamos, porque todos lo generamos, ¿sí? Y ustedes, estando acá en este momento capacitándose, tienen el poder de ir a sus hogares y ayudar con eso, ayudarles a sus padres, a su hermano mayor, a sus tías, a todos, eso es lo ideal, ¿cierto? Porque de acuerdo a esto, ustedes se van a convertir como una especie de superhéroes, ¿cierto? Que en las próximas encuentros vamos a hablar de eso, de que vamos a traer cada uno con qué formar un superhéroe, que se imaginen un superhéroe que nos puedan ayudar con el medio ambiente, y le vamos a dar esos poderes para que nos ayuden bastante con el tema del cuidado del medio ambiente, listo. O sea, para que se vayan enfocando de que cómo va a ser ese superhéroe que quiere inventar cada uno, ingeniarse para contribuir con la ayuda del medio ambiente. Estamos hablando de orgánicos, reciclables, ¿cuáles? ¿Y cuál otro? Falta uno. Inorgánicos o no aprovechables, así de exacto. Son inorgánicos o no aprovechables. Tú miras qué te toca hacer y lo haces aquí, una mímica que ellos deben de adivinar qué es la palabra que tú tienes ahí. No, venga, todavía no. Ya uno. Ya, vamos a hacer una cosa, vamos a hacerlo en equipo. Que ellos se pongan de acuerdo cómo va a ser la dinámica y ellos lo adivinan. Y ustedes ahorita le sacamos el papelito y ustedes le tienen que adivinar. Eso, vayan allá afuera para que se organicen. Vamos a darle el papelito a ustedes y van a... Bueno, ya, primero que todo vamos a definir qué creen que son ellos. Guandarinas. Eso se puede mover porque me mueve. Bolas. Oiga. Tiene que ver con medio ambiente. Sí. Bien. También es un elemento como ustedes también les tocó. Ya. Plantas. Bueno, plantas, ¿qué tipo de plantas son? Ojo, ¿quién dio plantas? Ah, bueno, pero van por ahí, van bien, sí, ¿cierto? Van bien. Mejor dicho, hagan la actividad usted para que ellos a ver si caen en cuenta que... ¿Qué vienen haciendo ellos? ¿Qué vienen haciendo ellos? ¡Yo! Es una talación, pero entonces aquí lo vamos a llamar deforestación. Deforestación. Eso es talar árbol que quiere decir por eso. Bien, le fue bien. Apenas pusieron la Eso es agua. Eso es agua. Listo. Otro elemento como el de ustedes. Ah, sembrar. Hoy van a sembrar. ¿Qué están haciendo? Yo tengo más basura. En este momento están usando basura, papeles, Pero ¿qué pasa con lo que hay? Ay, solamente hay agua. Echar basura al agua. ¿Y cómo se llama? Reciclaje. No. Ellas pueden echar otras cosas también, como aceite, pueden echar otras cosas como llantas, pueden echar otras cosas ahí, ¿cierto? ¿Están qué? ¿Qué está pasando ahí? Esa agua es vida, esa agua tiene que ser pura, esa agua nos da vida. Y ya lo que hicieron. Contaminar. Eso es.